Bueno, vamos a seguir la clase porque se nos cortó recién el video. Entonces lo que había quedado pendiente es la variación de reservas, que se incluye la variación de los activos de reserva justamente, como el valor monetario, los derechos especiales de giro, la posición. Bueno, todo esto están en poder de la autoridad monetaria, en nuestro caso el Banco Central de la República Argentina, y justamente estos son de activos de disponibilidad libre e inmediata, que la autoridad monetaria puede financiar para poder financiar los desequilibrios de pago, los desequilibrios de balance de pago, o regular indirectamente su magnitud. Entonces también se lo puede definir como son todas las posesiones que un país tiene, para también satisfacer la demanda de divisas y que sitúan al país como acreedor frente al resto del mundo, ya que representan activos. Es una partida de ajuste cuya magnitud debe ser tal que el saldo de la balanza de pagos sea cero. Si la partida se anota en la variación de pasivos, significa que el país está endeudado con el resto del mundo. En cambio, si la partida se anota en la variación de activos, significa que el país es acreedor. Justamente a través de la disminución o del aumento de estos medios de pagos, de los medios de pagos determinados por la entrada y salida de divisas, va a reflejar esta variación. Y obviamente vamos a conocer si hay un déficit o superávit de la balanza de pago, como vamos a ver. Vamos a presentar este ejemplo, que es muy simplificado, de una balanza de pagos, que es la balanza de pagos de Estados Unidos del año 1996. Está expresado en miles de millones de dólares. Acá tiene la aclaración que la cuenta de capital incluye la cuenta capital y la cuenta financiera. Vamos a ver que la cuenta corriente está compuesta por el balance comercial, donde tiene un déficit de menos 191 millones, de miles de millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que las importaciones han sido mayores que las exportaciones. En el apartado B están los servicios, que era nuestra balanza de servicios. Hay un saldo positivo de 80 mil millones de dólares. Esto significa que se exportaron más servicios de lo que se importaron. La renta de inversiones también tiene 3 mil millones de dólares positivos. Significa que entró más dinero por las inversiones que tienen los estadounidenses en el extranjero que lo que salió de dinero. Y hay transferencias unilaterales por menos 40 millones. Significa que hubo salida de dinero de ciudadanos estadounidenses al resto del mundo, de empresas al resto del mundo, que fueron negativas, por un valor de 40 mil millones de dólares. Por eso nos da toda la cuenta corriente un negativo de menos 140 mil millones de dólares. ¿Cómo financiaron esto? A través de la cuenta capital, a través de préstamos realizados o tomados. Están con signo positivo o negativo, como dice ahí. Bueno, van a tomar préstamos privados a través de 20 millones. Entraron dinero, tomaron préstamos. Y a través del Estado, con las variaciones de las reservas internacionales, como vemos, por 7 millones. Y vendieron otros activos o divisas por el valor de 121 millones a fin de poder saldar los 148 mil millones de dólares. En este caso, Estados Unidos está haciendo un prestatario neto, está endeudándose con el resto del mundo. Bueno, acá está más aclarado lo que yo les decía recién, que la cuenta corriente tiene la existencia de un déficit por cuenta corriente de 148 mil millones y tuvo que pedir préstamos o reducir sus activos para poder pagar su exceso de compras al exterior. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque tenemos que recordar que todas las operaciones recogidas en la cuenta capital son transacciones de activos financieros entre los residentes en el país y los residentes del resto del mundo. Cuando un residente en el extranjero compra bonos del estado del país de referencia, es decir, cuando un europeo nos compra bonos a nosotros, estamos suponiendo que estamos exportando un bono y obviamente va a suponer una entrada de divisas, que para nosotros es un crédito porque no estamos endeudando futuro. Y cuando un residente nacional compra bonos o acciones de una empresa extranjera, estamos importando una acción. Un argentino compra bonos de una petrolera, Exxon, suponete, nosotros estamos importando una acción, implica que van a salir divisas e implica un débito.
Obviamente que en esta cuenta capital es útil pensar en exportación e importación de bonos, y esto nos va a poder determinar rápidamente si pertenece a un crédito o un débito. En el ejemplo de Estados Unidos, como veíamos recién, pide un crédito al extranjero para financiar su déficit por cuenta corriente, exporta letras, bonos, también pide préstamos. Por eso decíamos que Estados Unidos fue un prestatario neto. Pidió más préstamos al extranjero de los que consiguió, y fue un exportador de títulos por valor de 148 mil millones de dólares a fin de financiar su balanza de pagos. ¿Cómo se vamos a financiar un déficit por cuenta corriente? Se financia a través de pidiendo préstamos, como vimos, disminuyendo nuestros activos exteriores, pagando en déficit a través de que disminuyan las divisas, o sea, a través de las reservas internacionales, vendiendo bonos o acciones u otros activos financieros del país. La existencia de un déficit por cuenta corriente va a implicar una necesidad de financiar. De alguna forma yo tengo que lograrme financiar para poder saldar todo lo que compre de más. De alguna forma tiene que ser pagado. Y si hay un superávit por cuenta corriente, implica una capacidad de financiación. Es decir, Argentina le está prestando al resto del mundo. ¿Qué pasa? Siempre en términos contables esto va a suceder a fines de que el balance de pagos esté en equilibrio. Por el principio de la partida doble, siempre contablemente nuestro balance de pagos va a estar en equilibrio. Para eso se crea también la cuenta de errores y omisiones, como dijimos antes, que justamente nos va a reunir el valor de todas las operaciones no registradas a fines de que nuestro balance de pagos cierre, que todos los saldos del haber sean iguales a los saldos del debe. El saldo de balanza corriente casi siempre tiene que ser igual, pero de signo contrario al saldo de la suma de las otras balanzas. Y dentro de la cuenta corriente también vamos a ver que la variación de reserva es la partida, muchas veces que ajusta, que hace que este balance de pago sea nulo. Este equilibrio contable no implica equilibrio en términos económicos. ¿Por qué? Porque muchas veces justamente alguna balanza está desequilibrada y hay que analizar esa balanza en particular. ¿Por qué nos da déficit? ¿Cómo se está financiando ese déficit? O si tiene superávit, ¿a dónde va ese superávit? Justamente eso es la riqueza de la balanza de pago, lo que nos permite hacer un análisis económico. Puede haber un equilibrio perfecto contable, pero tener un gran desequilibrio económico. Es por eso que hablamos que hay déficit o superávit en la balanza de pago, y decimos, pero siempre tiene que estar nula. No, nulo en términos contables. En términos económicos rara vez da nula. Entonces, cuando nosotros siempre tenemos que tener en claro, cuando nosotros hagamos el análisis, que los movimientos internacionales de bienes y servicios y los movimientos de fondos para financiar la acumulación de capital son dos caras de la misma moneda. Es decir, todo lo que sucede en la cuenta corriente se está reflejando en nuestra cuenta capital y cuenta financiera. En este caso, si nosotros tenemos las exportaciones que son positivas, las exportaciones netas, son positivas, significa que estamos exportando más de lo que importamos. O sea, ya tenemos un superávit en la balanza comercial. Esto va a implicar que todo lo que producimos, a través de lo que permite determinar el ingreso a la economía, es mayor a todo nuestro gasto público y privado. Entonces nos va a quedar un dinero que va a ser positivo y va a ser el ahorro. Ese ahorro va a ser mayor a la inversión que necesita la economía. Por lo tanto, todo ese dinero que sobra nosotros podemos prestarlo. Entonces el país estaría actuando como un prestatario, como un prestamista neto en los mercados mundiales, ya que gracias a lo que está exportando más cantidad de los que lo que necesita, o de lo que está importando mucho menos bienes de los que necesita. Entonces por eso hay una salida neta de capitales, y en este caso la Argentina le está prestando al resto del mundo. En cambio, si tenemos un déficit comercial,
ya partimos de que las exportaciones netas van a ser negativas. Esto implica que las importaciones van a ser mayores a las importaciones. Por ende, nuestro ingreso va a ser insuficiente para cubrir todo el gasto público y privado. Esto implica que obviamente que el ahorro interno es menor a la inversión. Entonces va a ser necesaria plata del resto del mundo, dinero, que gente que venga a invertir en el resto del mundo, a fines de que se equilibre la ecuación. Entonces, esa diferencia en las importaciones mayor que las exportaciones significa que ya no están prestando dinero, y obviamente en vez de salir dinero van a entrar capitales a fin de poder financiar nuestros déficits. Un caso bastante raro pero que se puede dar es que el comercio esté equilibrado. Significa que nuestras exportaciones van a ser iguales a las importaciones. Entonces obviamente no va a quedar nada, no vamos a estar debiendo ni nos van a deber. Nuestro ingreso, todo lo que producimos, va a ser igual a todo lo que consumimos, a todo el gasto público y privado. Por ende el ahorro va a ser cero y no va a haber entrada ni salida de capitales. Es decir, no vamos a necesitar que nos financien, ni nosotros vamos a financiar, no vamos a tener ni capacidad de financiación, ni tampoco vamos a necesitar pedir préstamo. Siempre un déficit por cuenta corriente implica un superávit en la cuenta capital y financiera conjuntamente. Es lo que decíamos nosotros recién de las dos caras de la misma moneda. Esto es cuando un país compra más de lo que vende. En este caso, obviamente, es un déficit porque nosotros estamos comprando más. Las importaciones van a ser mayores que las exportaciones. Tiene que salir a buscar préstamos para poder financiarse o inversiones de extranjeros, mediante la salida de divisas u otros activos de reserva. Se van a reducir las reservas internacionales. Y esto va a provocar que nosotros necesitemos financiamiento externo y aumentemos nuestra posición de deudora del país con respecto al exterior. Por el contrario, si hay un superávit de cuenta corriente, va a implicar un déficit de la cuenta capital y financiera conjuntamente. Esto va a suponer un incremento en la posición acreedora con respecto al resto del mundo, es decir, el país tiene capacidad de financiarse, la capacidad de financiación, capacidad de poder prestarle al resto del mundo. También nosotros podemos analizar la balanza de pagos a través de ver u observar la variación neta en las reservas de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque justamente nosotros dijimos, la variación de reservas internacionales es la cuenta que va a terminar de saldar el balance de pagos, y justamente este saldo de las variaciones indican las transacciones realizadas por las autoridades económicas, por el Banco Central de la República, en respuesta a los movimientos del resto de las partidas que integran la balanza de pagos. Y justamente, de hecho, es la forma más tradicional de ver cómo se logra el equilibrio en la balanza de pagos. Todas estas reservas van a ser las posesiones que tiene un país, o que tiene en realidad el Banco Central de la República, para justamente satisfacer las necesidades de dinero cuando la balanza de pago tiene un déficit, y va a incrementar estas reservas internacionales cuando tiene un superávit. El Banco Central va a ser quien atesore estas reservas en el caso de que haya un superávit, y quien tenga que poner ese dinero cuando falta a través de las reservas es el encargado. Muchas gracias por su tiempo, y esto ha sido todo por hoy. Continuamos la próxima clase.